cuerpo, nuestra alma, nuestro corazón sea agradable para ti, que te puedas mover ahí, que puedas hacer tu voluntad. Queremos, Señor, dejar todas estas cosas que no dejan que tú te muevas dentro de nosotros. Queremos dejar todas las heridas, todos los miedos, Señor. Queremos fortalecernos en fe, confiando en que tú eres el Dios que hace, que ha hecho y que hará en nuestra vida, y que nuestros miedos no tienen ese poder en nuestra vida, sino que eres tú hablando y eres tú manifestándose y eres tú hablando del que va a pasar. Y sabemos, Papá Dios, que para los hijos de Dios todo obra para bien. Nos quedamos confiados, Papá Dios, en eso, en que tú seguirás obrando y con nuestro corazón completamente dispuesto. Amén. Amén Y amén. Siéntese, por favor. Venimos caminando en un nuevo tiempo separado para Dios. ¿Cuántas veces te has preguntado si vienes caminando según la Biblia? Lo que muchos olvidan en su trasegar diario es lo primero que dice la palabra, y es la obediencia a ella. Muchos se ufanan de escuchar a fulano, a perencejo, al pastor tal, cual. Y muchos creen que han escuchado ya toda la palabra, muchas prédicas, muchas guías. Pero ¿realmente has empezado a vivir conforme a la palabra? Y un ejemplo de ello es que podríamos ir a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15. Y entonces deberíamos evaluarnos el ser santos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15. Sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La cualidad de ser santos solo se aplica a aquellos hombres que saben negarse a sí mismos y vivir para Dios. Tú y yo deberíamos buscar la dirección de su Santo Espíritu, ya que es el consejo que mejor funciona si en verdad se quiere vivir en santidad. Allá en Mateo capítulo 16, versículo 24, Jesús dijo: sed santos. ¿Qué más dijo Jesús? ¿Qué más podríamos tener sino la guía? Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y entonces deberíamos ver qué es lo que nos está diciendo Cristo a cada uno de nosotros. Negarse a sí mismo, es decir, no al crecimiento diario de nuestro yo, al egocentrismo, a la autosuficiencia. Muchos cristianos que no experimentan el crecimiento espiritual buscan otro tipo de mensajes que satisfagan la comezón de sus oídos. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que no hay una transformación real en sus vidas. Muchos toman palabras tan famosas como que Dios tiene un plan maravilloso para ti, y entonces te digo que este es el plan: creer en Cristo y morir al yo. ¿No es lo que deberíamos hacer todos los días? No es negar nuestra existencia o ufanarnos de un falso desprecio hacia nosotros mismos. Es estar juntamente con Cristo crucificado para vivir para Dios, como dice Gálatas 2:20. Y eso debería ser diferente. O podríamos ir a Juan capítulo 3, versículo 30. Nosotros debemos menguar para que Él crezca y reconocer la grandeza del Señor, su soberanía y su gloria, y a la vez
vamos experimentando esa plenitud a medida que conocemos del amor de Cristo. En fin, que conozcamos ese amor que excede todo conocimiento, como dice Efesios 3:19. Siempre se realza el amor y es lo que se ha perdido en estos tiempos. Pero también nos dice, tome su cruz. Y entonces algunos creen que la cruz es llevar las cargas, cargar el marido, cargar la esposa, cargar la familia. No. Jesús nos llama a tomar cada uno nuestra propia cruz. Y eso es morir a nuestros deseos egoístas y hacer su voluntad. Llenarnos de su amor, de su espíritu, que es la garantía de nuestra herencia eterna. Implica que ese amor por nuestros seres queridos no pueda estar por encima del amor hacia nuestro Señor Jesucristo. Esto no significa que no amemos a nuestros familiares, sino que el amor de Dios reconoce que solo Él tenemos el verdadero refugio, consuelo y gozo entre muchas bendiciones. Cuando una persona toma la decisión de seguir a Cristo, es un llamado en lo profundo de su alma para que su amor esté dirigido diariamente a Dios, y eso implica obediencia. Juan capítulo 14 versículo 15, guardando sus mandamientos. Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. O Juan 14, 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Has tomado tu cruz? Pero también dice, y sígame. No solo es buscarlo por un milagro físico, por los problemas económicos, por lo que nos angustia. Es porque Jesús es el verdadero pan de vida. Cuando ocurrió el milagro de la multiplicación de los panes y peces, muchos lo buscaban solo por satisfacer el hambre, pero no lograban verlo como el pan vivo que vino del cielo, como dice Juan 6:51. O como ese pan que da vida al mundo, como dice Juan 6:33. Como ese pan y de la abundancia, como dice Juan 10:10. Se suele trabajar mucho por el pan que perece, porque se le presta más atención al sostenimiento de nuestros cuerpos, pero Jesús desea que trabajemos por la verdadera comida, la cual el Hijo del Hombre nos da, como dice Juan 6:27. Seguirle no es solo ir a la iglesia, no solo es asistir juicioso a oír sermones, no es solo traer la ofrenda, es seguir realmente la pisada de Cristo, como dice allá 1 de Pedro 2:21. Y eso lo aprendemos a medida que nuestra alma se va inquietando con las tensiones que nos suceden en la vida, muriendo cada día a nuestro yo egocéntrico, que es el causante de mucho desaliento, aburrimiento y falta de gozo. ¿Cómo sería de diferente si tú y yo muriéramos a ese yo grande, menguáramos y el Señor creciera en nuestros corazones? ¿Cómo marcaríamos la diferencia en nuestras casas, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra vida diaria? Todos hemos pasado por el proceso de conversión en el cual por gracia divina se nos perdonaron los pecados e inmediatamente fuimos apartados del mundo y consagrados para la obra de Dios. Somos convertidos en nuevas criaturas. Pero si somos realistas, a veces nos pasa lo de la televisión. Somos nuevas criaturas, pero no en Dios. Somos nuevas criaturas como nos muestra Hollywood. Se nos van creciendo las orejas, se nos van creciendo los ojitos, se nos van saliendo las antenitas,
y ya nos creemos más grandes que todo el mundo. No te ufanes de Cristo, vive para Cristo. Miren, a veces no somos esa nueva criatura, esa iglesia pura, sin mancha y sin arrugas, como dice Efesios 5:27. Y no te estoy hablando de las arrugas del cuerpo, no, te estoy hablando de las arrugas del alma. Porque es que lo que nos dice la palabra es que hay que vivirla, ya Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. No existe forma de ser santo sin la observación de la palabra de Dios. En ella puedes encontrar todos los principios bíblicos para vivir conforme a tu Creador. Pero también, si queremos seguir caminando según la Biblia, debemos fortalecernos. 1 Corintios capítulo 2, versículo 13 al 15. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñanzas del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Miren, cada uno de nosotros debemos fortalecernos. Ahora, ¿qué tenemos que fortalecer? La Biblia nos enseña que debemos fortalecer el espíritu y debilitar los deseos pecaminosos de la carne. En el ayuno hay un gran poder, y además la misma palabra de Dios nos dice que de esas cosas hablamos no con sabiduría humana, que es con la que enseña el Espíritu. Miren, la lectura de la palabra, el ayuno y la oración te hacen estar en mejor condición de ser dirigido por Dios. Alguien me preguntaba, pastor, ¿cuál es el gimnasio de Dios? Y yo le dije, la lectura de la palabra, el ayuno y la oración. Usted puede mostrar sus brazos llenos de músculos, pero ¿cuándo podrá mostrar sus músculos espirituales llenos de Dios? ¿Cómo sería de diferente si tú y yo fuéramos más del gimnasio de Dios que del gimnasio de los hombres? Es bueno cuidar el cuerpo, pero es mejor cuidar el alma. Y la Biblia nos habla de orar. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16 al 18. Estén siempre alegres, oren sin cesar, des gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. ¿Qué es orar? Es hablar con Dios. La oración es para eso, pero también en medio de ella debemos aprender a escuchar. Mucha gente habla, grita, vocifera hacia Dios, pero no escucha. El mismo Dios habla contigo, te da instrucciones. En su palabra Él nos dice que debemos venir a su presencia con manos santas. El orar constantemente al Padre te recordará tu compromiso de vivir en santidad. Pero queremos caminar bíblicamente. Entonces estamos hablando también de perdonar. Mateo capítulo 6, versículo 12. Y perdonando nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es que ser santo es vivir libre de pecados. Al que no puede perdonar a su hermano, a él tampoco se le perdonará. Miren, no hemos querido entender la gran importancia de tener amor en nuestros corazones. Y ese amor es para todos, incluyendo a quien te ofende. Yo oro por aquel que me ofende, no porque no me duele la ofensa, sino porque he aprendido a entender que ese que me ofende necesita más a Dios que yo.
No porque yo lo necesite, sino porque yo camino con Él. Tú y yo como santos debemos saber perdonar, pero también debemos tener claro que los impíos guardan rencor y no alcanzan misericordia. Por eso la palabra nos enseña a no ser impíos y creerse cristianos. El cristianismo no es un eslogan, el cristianismo no es una moda, el cristianismo es un estilo de vida. No es ir a comprarte la mejor cachucha que diga cristiano, que diga Jesús, para andar por las calles exhibiéndola. No, no, no. No es comprarte la chaqueta donde hay los pescaditos. No, 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 no. No es comprarte la camiseta para sacar pecho de que eres cristiano. ¡Ay, eres cristiano! Sí, no es, mira, no es. No lo muestre afuera, muéstralo adentro. Y eso será diferente. Entre menos ruido hagas y más testimonio des, será más grande el éxito en el Señor. Y entonces podríamos ir a Santiago capítulo 4 versículo 7, porque caminar según la Biblia es apartarse de la tentación. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotras. Yo no sé cuál es tu diablo. Yo no sé si trae cachos, cola, falda, pantalón, yo no sé. Yo no sé si es el carro, la moto, el avión. Yo no sé si es el último celular, el último iPhone. Yo no sé si es el último computador. Yo no sé. Lo que yo sí sé es que es de suma importancia saber cuidarnos. Mire, es tan importante que la Biblia nos advierte hasta de las conversaciones dañinas. Nos advierte de los caminos que no debemos andar, de las cosas en que debemos pensar o ocupar nuestro tiempo. ¡Ay, qué dicha! Me dieron una tarjeta de crédito. Ya puedo comprar. ¿Por qué cree que te dieron la tarjeta de crédito? Para empeñarte. Y muchas veces empeñamos hasta a Dios por las cosas que queremos. Y eso es caminar en Dios o caminar en la carne. No demos lugar al enemigo. Nunca es lo mismo ser probados por Dios que ser tentados por el enemigo. No juegues a ser cristiano, porque el enemigo no juega a ser diablo. ¿Y qué diremos de Gálatas 5:16? No caminen en la carne. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La única forma de ser santo es imitar a nuestro Señor Jesucristo. Él fue probado en todo y en todo salió en victoria. Si cumples con los consejos que nos da la Biblia, no solo estos sino todos, tendrás muchos problemas en este sentido. Siempre tendremos dificultades. Pero el Señor está presente para ayudarnos a no caer. Pero para eso debemos confiar y mantener la integridad como hijos, que tenemos nuestras vidas en sus santas manos. Muchos, y lo digo con todo amor, han perdido su integridad. Y entonces podríamos llegar a Lucas capítulo 6, versículo 17, de practicar la justicia. Y en lugar de cerrar los oídos, deberíamos abrirlos, porque mire lo que dice la palabra: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que mides os volverán a medir. Merecida o no, hacer lo que corresponde y no esperando nada a cambio,
Dios es justo y sus hijos también, si en verdad son dignos representantes de Él. No valen las excusas, las justificaciones, es un mandato bíblico que debemos cumplir. ¿Acaso no somos santos? ¿Acaso no practicamos la justicia en todo tiempo? Practica la justicia bíblica, no la justicia de tu lengua y de tus manos. Es que yo le doy consejos gratis. Aprendan a dar consejos gratis, aprenda a vivir en la palabra. Peor fuera que cobrar allí eran consejos que no sirven. Antes de salir a aconsejar, aplica la palabra en tu vida. Por eso podemos ir a Proverbios capítulo 23, versículo 7. Y esto habla de limpiar el pensamiento. Porque ¿cuál es su pensamiento? Es su corazón, tal es. Y el problema no es el pensamiento y el corazón. El problema es lo que está saliendo de tu boca. Tú no eres lo que piensas que eres, sino lo que piensas realmente, eso eres. Tú debes aprender a vestirte de la nueva naturaleza. Esa que se va renovando hasta el conocimiento pleno, como dice Colosenses 3:10. Por eso Pablo allá en Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora, es renovar el entendimiento para entender la palabra, no para entender cómo debemos andar en este mundo, en la nueva moda, en el nuevo ciclo, en el nuevo tiempo, con los nuevos amigos. ¿Acaso no es que tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo? 2 Corintios 10:5. Yo no sé qué pensamiento está llevando cautivo. A veces lo que llevas cautivo es al Señor. ¿Y qué dice Filipenses capítulo 4, versículo 8? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Qué pastor tan metido, ya se está metiendo hasta en los pensamientos. Gracias a Dios no soy yo, es la palabra. ¿Y sabes por qué? Porque es importante la santificación en la mente. Es que tu mente, tus pensamientos te van a llevar cada vez o al Padre o al mundo. Así de sencillo. Si tú vas al Padre, Él te va a impartir por medio de su palabra instrucciones. Pero si tú vas al mundo, el mundo te va a partir las instrucciones. Cada uno de nosotros podemos ahora sí salir a ufanarnos si estamos caminando en la palabra o la palabra intenta caminar en nosotros. ¿Y sabes por qué? Porque también eso nos lleva a transformar las emociones. Conforme tú vas creciendo en santidad, vas a ver que tus emociones, sentimientos y deseos ya no son los de antes. Antes amabas el mundo y sus pecados, ya no. Antes estaba lleno de amargura, ira, enojo, gritería y maledicencia y toda malicia, como dice Efesios 4:31. ¿Será que si nos evaluamos ahora tenemos el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, como dice Gálatas 5:22? O sea que también caminando en la palabra nos podemos parar en los versículos. Pastores, que ya peleamos menos. Entonces todavía sigue en Efesios 4:31. Pastores, que ahora nos amamos más. Entonces está en Gálatas 5:22. ¿Y cuándo se va a parar en el Señor? Como un Señor de Dios. Miren, es que caminar bíblicamente es también transformar la voluntad.
¿Y sabes por qué? Porque antes de conocer el Evangelio, sigues la corriente de este mundo y haces lo que se te dé la gana voluntad. A mí nadie me manda. Eso es tu voluntad. Yo humildemente digo que el Señor no solo me manda, sino también me guía y me ama. Esa es la diferencia. Y entonces podríamos estar parados en Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3. ¿Y qué dice Efesios 2, 2, 3? En que en otro tiempo anduvisteis conforme a... en el otro tiempo. Y a veces seguimos en el mismo tiempo. En que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. ¡Wow! Mire que la palabra no solo dice cómo estás andando, sino que también dice el tipo de espíritu que tienes. No que eres, porque si fuera eso es el espíritu que eres, pues más grave todavía. ¿Acaso no nos ufanamos de ser nuevas criaturas? ¿Acaso no nos ufanamos que vamos creciendo en santificación? Entonces, si eso es cierto, tu voluntad se irá conformando más a la voluntad de Dios, como dice Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué es lo que quieres? ¿Y qué es lo que haces? No es que me importe mucho lo que haces. La preocupación mía es que lo hagas dentro de la voluntad de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque la palabra dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Por eso, si vas a caminar bíblicamente, deberías purificar el espíritu. ¿Y qué es el espíritu? Es esa parte no física de nuestro ser. Tú y yo debemos purificarnos de todo lo que contamina el cuerpo. ¿Para qué? Para completar en el temor del Señor la obra de la santificación. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1. Ahora, eso de limpiarse lo puede hacer más tarde, porque si no se queda la iglesia desocupada. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Yo no sé cada cuánto te bañas. Ahora, yo no estoy hablando del baño diario con agua y jabón. Yo estoy hablando del baño diario con la palabra de Dios. Porque a veces en nuestras carreras no tenemos ni tiempo. Pero la palabra dice santificar el cuerpo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Me encanta. Si el Señor viniera en este momento, ¿qué tan irreprensibles somos? No me lo conteste a mí, contésteselo al Señor. Porque a veces nos llevamos sorpresas grandes. Por eso deberíamos mirarnos conforme a la palabra. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1. Limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. ¿Cómo estás perfeccionando tu santidad diaria? Si a veces no tienes tiempo sino solo para el trabajo. Por eso 2 Corintios 7:1 es muy claro. Perfeccionando la santidad.